Como segundo, como segundo tipo de indeterminación, vamos a estar estudiando las que son del tipo infinito sobre infinito, especialmente para cociente entre polinomios, porque puede presentarse con otras características. Cuando conversamos respecto de las distintas operaciones que involucran al cero y al infinito, destacábamos que si x tiende a infinito y tengo que elevar a x al cuadrado, o sea, tengo que calcular infinito al cuadrado, eso me da un número muy grande. Y si además le tengo que restar 6 por infinito, también me va a dar un número muy grande, o sea, que va a tender a infinito. El infinito persiste. Y si tengo que calcular infinito al cubo, multiplicarlo por 6 y restarle -4 por infinito al cuadrado, es un número tan grande que va a seguir tendiendo a infinito. Y se dice que infinito sobre infinito está indeterminado. Entonces, vamos a ver de qué manera salvar estas indeterminaciones. Es decir, vamos a aplicar un procedimiento algebraico, que en este caso es el mismo para independientemente de las características que tenga el polinomio del numerador y del denominador, siempre es la misma estrategia, y eso nos va a permitir llegar a un resultado determinado, un resultado específico, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la potencia más alta de todo el ejercicio. En este caso, fíjense ustedes que tengo que la potencia más alta es el cubo, ¿no? X al cubo sería. Entonces, vamos a dividir cada uno de los términos de la función que forma parte del argumento del límite por x al cubo, por x elevado a la potencia más alta. No importa si esa potencia más alta está en el numerador o en el denominador. Uno la toma y cada uno de los términos de la función la dividimos por eso. Entonces, me va a quedar x al cuadrado dividido x al cubo, 6x dividido x cubo, 6x cubo dividido x cubo y 4x cuadrado dividido x cubo, ¿sí? Nos va a quedar un cociente bastante grande, como ustedes pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, acá me interesa que pongan atención para que puedan simplificar bien, porque la mayor cantidad de errores en torno a este tema tienen que ver con la mala simplificación. Ustedes pueden ver que en el denominador hay una x más con respecto al numerador, porque en el numerador está x al cuadrado y en el denominador está x al cubo. Bien, entonces voy a tachar, a ver, ¿dónde tengo para tachar? Acá. Tacho el numerador, que es x al cuadrado, y tacho también el denominador, x cubo, pero teniendo en cuenta que en el denominador me va a quedar una x más, ¿sí? Ahí la voy a estar resaltando con color amarillo. Esta x es la que sobrevive después de haber simplificado. Y otra cosa que me parece importante destacar es que cuando simplifico el numerador completo no es que me queda 0, me queda 1, porque simplificar es dividir. En este caso yo estoy dividiendo x cuadrado por x cuadrado, entonces de ahí me queda un 1. Por eso sale esta expresión, ¿sí? 1 sobre x. Es el 1 del numerador que quedó después de haber simplificado y queda una x en el denominador porque había una más con respecto a la parte de arriba, al numerador, ¿sí? Vayamos al segundo término. Tengo 6x, el 6 se queda, fíjense que permanece, y voy a simplificar una x del numerador con una del denominador. Entonces, si tacho, si quito una del denominador, ¿qué expresión me va a quedar finalmente? Me va a quedar x cuadrado, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos anotar acá. Entonces vemos esta parte. Sobrevive, digamos, x al cuadrado. Vamos a marcarlo. Esto es lo que queda. Taché una, quedan dos. Es lo que ustedes pueden ver anotado acá, ¿sí? Y en el denominador, presten atención acá también. Tengo 6x cubo dividido x cubo. Entonces tengo la misma cantidad de x en el numerador que en el denominador. Entonces, en este caso, digamos, tacho las dos por igual, ¿sí? Y solamente me va a quedar el 6. Solamente me va a quedar el 6.
Ahí está. Tacho las dos por igual y solo me queda el 6 como les decía antes. Y en el último término sucede algo parecido que hace un rato, ¿no? En el denominador tengo una x más que en el numerador. Entonces tacho 2 en el numerador, 2 arriba y abajo me sobra una. Entonces me va a quedar 4 sobre x. Una vez que simplificamos, lo único que tenemos que hacer es tomar el límite, se le dice. ¿Qué es tomar el límite? Bueno, reemplazar, aunque sea mentalmente, x por el número al cual tiende. En este caso tiende a infinito. Entonces, si la x tiende a infinito, 1 dividido un número muy grande, 1 dividido infinito, ¿cuánto da? ¿O a dónde tiende? Bueno, una de las clases, en uno de los videos que vieron hoy más temprano, decía que si el numerador tendía acá, siendo acá un número real, y el denominador tendía a infinito, ese cociente tiende a cero, ¿sí? O sea, 1 dividido en infinitas partes, ese cociente tiende a cero. Ese cero mucho que no se entiende. A ver si lo puedo escribir mejor. Tiende a cero. En el segundo término, que es 6 sobre x al cuadrado, es lo mismo. 6 dividido infinito al cuadrado. Uno puede decir, bueno, más se acerca a cero todavía, ¿sí? En el denominador tenemos un primer término que no depende de x, sigue siendo 6, y el último término dice 4 sobre x. Ahí sí tomamos el límite, ¿sí? 4 dividido en infinitas partes tiende a cero. Entonces, ¿cómo me queda ese resultado finalmente? Bueno, me queda que el numerador tiende a cero, el denominador tiende a 6, y entonces este cociente finalmente tiende a cero también. Vamos a ver el ejemplo número 2. ¿Dónde tengo concentrada eh, la potencia más alta? Bueno, la potencia más alta es 2 y justamente es coincidente en el numerador y en el denominador. Tenemos la misma potencia en los dos casos. Entonces, voy a dividir cada uno de los términos por x al cuadrado, ¿sí? Algo que es muy importante que hagan es que aclaren que están frente a una indeterminación. Anótenlo, porque no todos los límites están indeterminados. Entonces, cuando uno toma un límite a partir de todas las operaciones entre cero y el infinito eh, que estamos trabajando, y llegamos a que tiende infinito sobre infinito, tenemos que aclarar que es una indeterminación. ¿Y por qué esta es una indeterminación? Bueno, porque infinito al cuadrado multiplicado por 5 menos 7 por infinito me da infinito. Y 6 por infinito menos 4 por infinito al cuadrado también me da infinito. Entonces estamos frente a una indeterminación. No dejen de anotar esto, porque lo vamos a pedir y porque muestra que ustedes reconocen esa expresión como una indeterminación. Ahora sí, volvamos al ejercicio. La potencia más alta decíamos que es 2 en el numerador y en el denominador. Entonces divido cada uno de los términos por x al cuadrado. Fíjense que acá tengo la misma cantidad de x en el numerador y en el denominador, entonces solamente queda el 5. En el segundo término tacho una x del numerador y del denominador. En el denominador persiste una, ¿sí? Por eso acá tenemos que queda 7x. Similar pasa en el denominador, tengo 6x sobre x cuadrado, entonces va a persistir una x en el denominador. Y en el último término tengo 4x cuadrado sobre x cuadrado. O sea, tacho la misma cantidad de x en el numerador y en el denominador, de tal modo que solamente queda el 4. Una vez que simplifiqué, ahora voy a tomar el límite. Acuérdense que x tiende a infinito. Entonces, 7 dividido infinito tiende a 0. 6 dividido infinito tiende a 0. ¿Qué me queda finalmente? Bueno, me queda solamente 5 cuartos. Ejemplo número 3, como para que vean la diversidad de resultados que pueden llegar a obtener, porque siempre hay que hacer el mismo procedimiento. Tengo que mirar cuál es la potencia más alta y dividir cada uno de los términos por eso. Pero antes no tengo que dejar de reemplazar, aunque sea mentalmente, ¿no? Infinito al cubo menos 6 por infinito me da infinito, y 6 por infinito menos 4 al cuadrado, perdón, menos 4 por infinito al cuadrado me da infinito también, está indeterminado. ¿Cuál es la potencia más alta del ejercicio? X al cubo. Entonces, divido cada uno de los términos por x al cubo, simplifico, es muy importante que hagan bien la simplificación,
Y en este caso solo sobrevive el 1 del numerador y el denominador por completo tiende a infinito. Entonces, en el primer video de esta clase habíamos visto que si el numerador tiende a un número real, un valor de k real, y el denominador tiende a 0, ese cociente se dispara al infinito. Entonces, recapitulemos. Infinito sobre infinito es una expresión indeterminada. Para salvar este tipo de indeterminaciones tienen que mirar cuál es la potencia más alta del cociente de todo el ejercicio y dividir cada uno de los términos por ella. Después simplifican y luego de simplificar tienen que tomar el límite que les va a permitir obtener un resultado específico, un resultado determinado. En este primer ejemplo obtuvimos 0, en el segundo ejemplo obtuvimos menos 5 cuartos, en el tercer ejemplo obtuvimos infinito. Que obtener infinito no es lo mismo que infinito sobre infinito. Parece un trabalengua, pero infinito solo sí es un resultado que indica cómo se comporta la función. Lo que está indeterminado es la división entre infinitos, ¿sí? Pero infinito solo sí se admite como resultado, más allá de que no es eh, un número real, porque me permite dejar claro cuál es el comportamiento de la función, ¿sí? En este caso.